En el verano de 1993, una mujer llamada Julia Méndez fue vista por última vez en Lima, un pequeño poblado agrícola del sur de Guanajuato, no el Lima del Perú, sino una comunidad mexicana que había heredado aquel nombre de tiempos coloniales. Julia trabajaba como maestra rural en la escuela primaria Melchor Ocampo y tenía 33 años cuando desapareció. Sus alumnos aún recordaban su risa clara, el cabello recogido con una trenza apretada y aquella costumbre suya de quedarse en el aula hasta muy tarde, revisando cuadernos con un termo de café al lado. Una tarde de abril salió del plantel a las 6:30 y nunca volvió a casa. Desde entonces, su nombre se volvió leyenda entre los vecinos y su caso quedó archivado entre cientos más en la Procuraduría del Estado. Antes de continuar con esta historia, te invitamos a suscribirte al canal y a comentar desde qué parte de México o del mundo estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales que no deben olvidarse. Al principio, todos pensaron que Julia había decidido irse. No tenía familia cercana. Su madre había muerto el año anterior y su padre, un obrero del ingenio azucarero, llevaba años peleando contra el alcoholismo. Algunos rumores decían que la habían visto en una terminal de autobuses preguntando por los horarios a Guadalajara y otros aseguraban que subió a un coche gris cerca del mercado. La policía tomó declaraciones, pero sin resultados concretos. 2 semanas después, un hombre fue interrogado brevemente. Su exnovio, Roberto Valdivia, empleado del registro civil. Lo liberaron por falta de pruebas. La investigación se estancó y poco a poco el silencio cubrió el asunto, hasta que solo los más viejos del pueblo mencionaban su nombre en voz baja, asociándolo con el aroma a tierra mojada de las primeras lluvias de junio, cuando la maestra aún caminaba por las calles empedradas con sus libretas bajo el brazo. 30 años más tarde, en febrero de 2023, un operativo de rutina de la Guardia Nacional en Celaya terminó con la detención de un hombre por portar documentos falsos. Decía llamarse Arturo Rojas, pero las huellas dactilares revelaron otra historia. Era, en realidad, Roberto Valdivia, el antiguo novio de la maestra desaparecida. El descubrimiento provocó que el Departamento de Personas No Localizadas reabriera el expediente y los medios regionales revivieron el caso olvidado de Julia Méndez. El noticiero de Guanajuato TV difundió imágenes de archivo en blanco y negro de la escuela, junto con la voz de una periodista joven que decía: vista por última vez en Lima en 1993, su paradero continúa siendo un misterio. Hasta hoy. La oficial a cargo del nuevo proceso era la teniente investigadora Alejandra Reyes, una mujer de 40 años que había crecido a unos cuantos kilómetros del mismo pueblo. Recordaba haber oído el nombre de Julia cuando era niña. Su propia madre había sido alumna de ella. Para Alejandra, el caso representaba algo más que un expediente reabierto. Era una oportunidad de rescatar una verdad que Lima había enterrado bajo décadas de resignación. El expediente original era delgado: 3 fotografías, un par de declaraciones y una hoja amarillenta con la palabra inconcluso estampada a máquina. Pero al interrogar a Roberto aparecieron grietas. A pesar de usar una identidad falsa, su tono permanecía seguro, casi provocador. Negó toda relación con la desaparición. Dijo que él y Julia se habían separado meses antes. Alejandra notó detalles extraños. El hombre se refería a ella en presente, como si aún existiera, y cuando le preguntó por qué había cambiado de nombre en 1995, respondió que algunas personas lo estaban buscando por una deuda, sin especificar quiénes. Las autoridades ordenaron una inspección en la casa familiar de los Valdivia, abandonada desde hacía décadas, en el límite norte del pueblo.
Entre las paredes mohosas encontraron cuadernos, cartas sin abrir y una caja con recortes de periódicos sobre el caso. En una de las páginas, un apunte manuscrito decía: «La última conversación fue sobre Lima. No quería irse, pero alguien la convenció». Esa frase marcaría el inicio de la nueva línea de investigación. Cuando los reporteros comenzaron a visitar Lima, los habitantes viejos respondían con recelo. «Aquí ya se había olvidado ese asunto», dijo don Jacinto, el carpintero del centro. «Pero si les interesa, la señorita Antonia podría contarles algo. Ella daba clases con la maestra Julia, Antonia Ávila, que ahora tenía 78 años. Aceptó hablar con Alejandra en el pequeño comedor de su casa. Recordaba a Julia como una mujer comprometida con sus alumnos, disciplinada y amable, pero también la recordaba preocupada las últimas semanas antes de desaparecer. Llegaba con los ojos hinchados, como de no dormir. Una tarde me dijo que había gente que le pedía hacer favores con los documentos de nacimiento. «No sé si se refería al registro civil», explicó Antonia. «Dijo que no quería meterse y que por eso Roberto estaba enojado. Al otro día ya nadie la vio». Esa pista reactivó otra carpeta olvidada en los archivos de Irapuato. Un operativo anticorrupción de 1993 sobre expedición ilegal de actas de nacimiento para migrantes centroamericanos. Las fechas coincidían y las firmas eran del mismo registro civil. Alejandra comprendió que Julia probablemente había descubierto la red y se negó a participar, lo que pudo costarle la vida. Durante la siguiente semana, Alejandra entrevistó a antiguos funcionarios, revisó microfilmes y localizó un testigo clave, un chofer de autobuses jubilado que afirmaba haber visto a Julia subir a un coche gris en la carretera hacia Valle de Santiago. El vehículo, según él, tenía placas temporales y un hombre de traje esperándola. La versión coincidía con una fotografía de la época donde se observaba a Roberto junto a un sedán de color similar. Sin embargo, aún faltaban pruebas físicas. Mientras tanto, las redes sociales reavivaron el caso y las hijas de algunos exalumnos organizaron una campaña llamada Justicia para la maestra Julia. En el ayuntamiento, jóvenes pegaron carteles con su retrato dibujado a mano y la fecha de desaparición. Las autoridades cerraron temporalmente la escuela Melchor Ocampo para realizar excavaciones en el terreno aledaño, donde un niño había encontrado un fragmento de hueso durante una renovación. Los peritos confirmaron que pertenecía a un adulto femenino, aunque los restos estaban incompletos. Los días siguientes fueron un torbellino. Prensa, familiares distantes y hasta antiguos colegas acudieron a Lima. El pueblo, que durante décadas había preferido el silencio, se vio obligado a mirar atrás. Alejandra sentía una mezcla de vértigo y responsabilidad. Sabía que, si no encontraba la verdad, el caso volvería a ser engullido por la indiferencia. Un viernes por la noche, mientras revisaba las declaraciones de 1993, notó un detalle. La madre de Julia había denunciado la pérdida de una libreta roja, donde su hija escribía apuntes personales. Revisó el inventario de objetos encontrados en la casa de Roberto y descubrió que entre los cuadernos decomisados había uno con las iniciales JM, grabadas en la esquina. Dentro, la tinta desvaída contaba fragmentos de pensamientos. Hay nombres que se borran con dinero, pero los niños recordarán. No quiero firmar ese papel. Roberto cambió, ya no lo reconozco. Las fechas eran del 10 al 16 de abril de 1993, justo antes de su desaparición. Con esa evidencia, Alejandra obtuvo una orden judicial para realizar nuevas pruebas forenses en los restos encontrados. Los análisis de ADN, usando muestras de familiares lejanos, confirmaron al cabo de 3 semanas que los huesos pertenecían a Julia Méndez.
el hallazgo desató una ola de indignación. El noticiero reapareció con una nueva frase en pantalla. 30 años después, encuentran los restos de la maestra Julia, su exnovio, bajo arresto. Roberto, enfrentado a la evidencia, guardó silencio durante días, hasta que en una audiencia cerrada accedió a declarar. Admitió haber discutido con Julia la tarde de su desaparición. Reconoció que ella había amenazado con denunciar la red de documentos falsos y que él, temeroso de ser implicado, la llevó a la zona rural para convencerla de no decir nada. Aseguró que fue un accidente y que nunca quiso lastimarla, pero las pruebas lo contradecían. Las pericias indicaron lesiones previas al golpe fatal. Para Alejandra, cada palabra del interrogatorio era un eco de injusticias repetidas a lo largo del país. Mujeres desaparecidas, investigaciones detenidas por la burocracia, olvidos convertidos en rutina. El cierre de aquel expediente, tras 3 décadas, no devolvía la vida, pero sí rompía el silencio. Julia Méndez, maestra rural de Lima, se convirtió en símbolo de resistencia para los que aún buscan a los suyos. Sin embargo, lo más sorprendente ocurrió semanas después, cuando un periodista descubrió que en los archivos del registro civil aún existían 8 actas firmadas irregularmente el mismo día de la desaparición. Entre ellas, una con fecha alterada y la firma falsificada de Julia. Ese documento probaba que su oposición había sido el detonante del crimen, pero también abrió otra investigación. Varios de los beneficiarios de aquellas actas ocupaban cargos públicos actuales. La historia de Julia no terminaba, sino que seguía revelando las capas de corrupción que su nombre había amenazado con exponer. El caso se transformó en un documental local, y en Lima colocaron una placa frente a la escuela. Por la verdad, que no se borra con el tiempo. Los niños del lugar aprendieron su historia como parte de la memoria de la comunidad. La maestra que había creído en la educación como arma contra la impunidad fue recordada finalmente por aquello mismo que la perdió, su valentía para decir no. El juicio contra Roberto Valdivia comenzó a mediados de 2024 en el Tribunal de Celaya. Desde el primer día, el caso atrajo la atención nacional, y no solo por la antigüedad del crimen o la historia de Julia Méndez, sino porque exponía lo que muchos en México reconocían con amarga familiaridad: décadas de silencio, negligencia y corrupción arraigada en instituciones que debían proteger, no ocultar. Los noticieros transmitían fragmentos de las audiencias, mientras en Lima, el pequeño pueblo donde todo empezó, las vecinas colgaban listones blancos en las ventanas como símbolo de justicia. La primera audiencia fue tensa. Los familiares lejanos de Julia viajaron desde Aguascalientes y Querétaro para estar presentes. Entraron tomados de la mano, sosteniendo una fotografía ampliada de ella frente a los reporteros. Roberto apareció con una expresión fría, despeinada la barba, flanqueado por custodios del penal de Puentecillas. Su defensa alegó desde el inicio que los hechos habían prescrito. Sin embargo, el Ministerio Público sostuvo que la ocultación del cuerpo y la suplantación de identidad extendían los plazos. Además de tratarse de un crimen vinculado a corrupción institucional, las pruebas eran contundentes: ADN, testimonios, documentos falsificados y el hallazgo del cuaderno rojo, la pieza más simbólica de toda la investigación. En Lima, la detención había dividido a la población. Los mayores, temerosos de remover el pasado, decían que aquello atraería problemas al pueblo. Ya se había calmado todo. ¿Para qué volver a abrir heridas?, murmuraban en el tianguis entre los puestos de pan y verduras. Pero los jóvenes veían lo contrario. Organizaban marchas, pintaban murales con la imagen de Julia y reproducían fragmentos de sus escritos en redes sociales. Un grupo de maestras rurales de toda la región creó una red de apoyo llamada Voces de Aula.
dedicada a denunciar casos de hostigamiento laboral y exigir mejores protocolos en situaciones de desaparición. La historia de la maestra inspiró un movimiento que trascendió las fronteras del municipio. Alejandra Reyes, la investigadora, participó como testigo en el juicio. Sus declaraciones fueron breves, precisas y firmes. Habló del proceso forense, de las dificultades para obtener los archivos, de cómo el caso fue casi borrado por burocracia. Este expediente nos recuerda por qué no se debe archivar la verdad, dijo frente al juez con voz contenida. En los pasillos del juzgado, algunos periodistas la buscaron para entrevistas, pero ella rehusó hablar más. Prefería dejar que las pruebas hablaran por sí solas. El desarrollo del proceso reveló un entramado mayor. Durante las audiencias se descubrió que Roberto había servido como intermediario entre funcionarios del registro civil y empresarios locales que compraban actas de nacimiento para migrantes o personas que querían borrar antecedentes. Una decena de nombres aparecieron en los documentos incautados. Algunos de esos implicados eran hoy figuras públicas. Un diputado local, un notario reconocido, un exdelegado federal. El juez ordenó abrir nuevas causas penales contra ellos y los medios nacionales se volcaron sobre la historia. La maestra que destapó a medio Guanajuato tituló uno de los diarios capitalinos. Otros, más sensacionalistas, la presentaron como el fantasma que derribó un sistema. En el terreno legal, la defensa de Roberto intentó negociar una pena reducida a cambio de información. Aseguraba tener pruebas de que el operativo del 93 había sido silenciado por órdenes superiores. Pero la fiscalía no cedió, y el tribunal lo procesó por homicidio calificado, falsificación de documentos oficiales y usurpación de identidad. Las audiencias se extendieron durante meses. Vecinos de Lima viajaban en camionetas compartidas para asistir como público. Afuera, vendedores improvisaban cafés y tamales para la gente que acampaba en la entrada del tribunal. Era como un ritual colectivo de cierre, un modo de asegurarse de que la historia no fuese olvidada otra vez. Las consecuencias sociales se multiplicaron. En los medios de comunicación, periodistas jóvenes empezaron a investigar casos similares de maestras, enfermeras y trabajadoras desaparecidas en los años 90. En varias comunidades de Guanajuato y Michoacán aparecieron retratos rescatados de los archivos familiares, fotos borrosas en las que mujeres como Julia miraban desde un pasado sin justicia. Los programas de televisión dedicaron espacios a debatir por qué tantos expedientes se habían perdido durante las décadas de emergencia y cambio político. En el Congreso Estatal, una diputada propuso la Ley Julia Méndez, enfocada en la creación de una fiscalía especializada en casos antiguos de desaparición. Aunque aún no se aprobaba, el solo hecho de proponerla ya había cambiado algo en la conciencia pública. En Lima, las transformaciones eran palpables. La escuela Melchor Ocampo fue remodelada con fondos de la Secretaría de Educación y rebautizada en homenaje a su antigua maestra. Durante la ceremonia de reapertura, una exalumna de Julia, hoy también maestra, pronunció palabras que conmovieron a todos. Nos enseñó que la verdad tarda, pero llega, y cuando llega, ilumina incluso lo que creíamos perdido. Entre los asistentes estaba Alejandra, que observaba desde el fondo sin uniforme. Su madre la acompañaba y le apretaba la mano, murmurándole que finalmente habían liberado al pueblo del silencio. Mientras tanto, la vida de Roberto se redujo a un proceso interminable. Sus días en prisión se llenaron de audiencias aplazadas, interrogatorios y cartas sin respuesta. Algunos internos lo reconocieron por los noticieros y lo insultaban en los patios. Otros simplemente lo ignoraban.
Fue condenado a 35 años de cárcel sin derecho a libertad anticipada. Nadie lo visitó, ni familiares ni cómplices. El hombre que durante años se había escondido detrás de un nombre falso terminó solo, con el eco de su propio miedo. En su declaración final, pidió perdón. Ni el juez ni el público respondieron. El eco del caso cruzó fronteras. En universidades, estudiantes de Derecho elaboraron tesis sobre el expediente de Julia como ejemplo de justicia restaurativa. Grupos feministas incluyeron su historia en campañas por la visibilización de casos olvidados. En las redes sociales, cada aniversario de su desaparición se convirtió en tendencia regional. Pero más allá de la fama mediática, en Lima, la huella más profunda fue social. Vecinos antes distantes se unieron para formar un comité ciudadano de seguridad. Madres enseñaron a sus hijas a no callar frente al abuso, y los niños aprendieron que la palabra desaparecida no debe ser normal. Alejandra recibió un reconocimiento del gobierno estatal, aunque ella lo consideró anecdótico. Lo importante, decía en entrevistas, era que el archivo ya no podía cerrarse sin respuesta. Empezó a colaborar con organizaciones civiles y aceptó impartir talleres sobre investigación en comunidades rurales. Julia nos enseñó más desde su ausencia que muchos en vida, solía decir. Cada vez que volvía a Lima, detenía el auto frente a la escuela y observaba el retrato mural que ahora ocupaba toda una pared. La maestra de trenza, en tonos suaves, con un cuaderno en la mano y los ojos mirando hacia adelante. Con el paso de los meses, sin embargo, nuevas complicaciones legales surgieron. Algunos implicados en la red de documentos falsos huyeron del Estado. Otros fueron arrestados solo para ser liberados bajo fianza. El tema volvió al debate público. ¿La justicia había llegado realmente o solo parcialmente? Los programas de opinión se dividieron. Algunos consideraban que el caso demostraba el avance institucional. Otros que seguía siendo una excepción en un sistema donde la impunidad dominaba. En Lima, las conversaciones en las cantinas giraban alrededor de esa pregunta. Ya le hicieron justicia a ella, pero ¿y las demás? Decía don Jacinto, el carpintero que años atrás pidió no remover el pasado. Aún así, algo había cambiado de manera irreversible. La memoria colectiva había despertado. En 2025, el gobierno estatal organizó una exposición itinerante titulada Cartas a Julia, con objetos encontrados en su casa, fotografías de su vida y testimonios de sus alumnos. Los visitantes escribían notas que luego eran colgadas en un mural con forma de árbol. Entre las más leídas estaba una frase escrita por una niña de primaria. «Gracias por no tener miedo, maestra». Esas palabras resumían décadas de lucha contenida en una historia que habría podido quedar enterrada. El expediente de Julia Méndez cerró oficialmente en mayo de 2024, pero su efecto seguía presente en cada rincón de Lima. La gente ya no temía hablar. Las jóvenes profesoras sabían que tenían redes de apoyo, y las familias comprendieron que recordar era una forma de justicia. En una entrevista final, Alejandra dijo algo que quedaría grabado en los titulares. La justicia tarda, pero no envejece. Y con eso, el caso de la maestra de Lima se transformó más allá de un crimen resuelto en una lección social sobre memoria, resistencia y dignidad. 2 años después del juicio, en la primavera de 2026, el nombre de Julia Méndez seguía resonando en las montañas y llanuras del sur de Guanajuato. Aunque el proceso judicial había concluido, su historia continuaba transformándose en algo más grande que un expediente, un símbolo, una guía silenciosa para muchos que, como ella, creían que la verdad era una forma de enseñanza. En Lima, el aire de las mañanas tenía un olor distinto desde la inauguración de la nueva biblioteca municipal.
levantada en parte con donaciones de exalumnos y con apoyo de las autoridades educativas. En la entrada, una placa de bronce llevaba grabada una frase suya que encontraron en su libreta roja. La educación no cambia el mundo, pero le enseña a la gente a no tener miedo. Alejandra Reyes llegó ese día a la ceremonia sin uniforme, vistiendo ropa sencilla, acompañada de su madre y de un pequeño grupo de compañeras del antiguo equipo de investigación. El alcalde local la recibió con un apretón de manos y la presentó al público como la mujer que ayudó a que la justicia llegara 3 décadas después. Sin embargo, Alejandra no se sentía protagonista. Cada vez que hablaban de ella, pensaba más bien en los rostros de todas las madres que aún esperaban respuestas en otros lugares del país. Durante su discurso, sostuvo el micrófono con serenidad. Julia fue más que una víctima. Fue una maestra, una voz que siguió enseñando incluso desde el silencio. Su historia nos recuerda que investigar no es solo resolver, sino respetar. El público aplaudió largo rato, y por un momento todos guardaron silencio frente al retrato mural que decoraba el patio. El viento movió las flores colocadas al pie, y Alejandra sintió una paz melancólica, como si esa corriente de aire trajera consigo la voz de la maestra. Después del juicio, Alejandra había decidido apartarse un tiempo de los tribunales. Aceptó un puesto en la Comisión Estatal de Búsqueda, enfocándose en capacitar a nuevas generaciones de investigadores y voluntarios. Viajaba constantemente a rancherías y comunidades donde las desapariciones no llegaban a los noticieros, y ahí contaba la historia de Julia como ejemplo de que incluso los casos viejos podían resolverse si se trabajaba con constancia. A veces, durante las charlas, las mujeres se le acercaban para agradecerle o para entregarle carpetas llenas de papeles amarillentos con nombres de hijos, hermanas, esposos. Alejandra las recibía con respeto, sabiendo que detrás de cada hoja había años de espera. En los meses posteriores, la figura de Julia se convirtió en material de estudio. Universidades de educación normal rural incorporaron su caso en seminarios sobre ética docente. En los libros de civismo para primaria, una breve crónica hablaba de la maestra Julia, que defendió la verdad a pesar del miedo. Algunos maestros veteranos lloraban al leer esos fragmentos en voz alta frente a sus alumnos. En Lima, la escuela Melchor Ocampo llevaba ahora su nombre completo: Escuela Primaria Julia Méndez Morales. Los niños aprendían sobre su vida como parte de la historia local, y cada 14 de abril, fecha de su desaparición, colocaban listones blancos en la plaza y recitaban textos inspirados en su enseñanza. El legado de Julia también impulsó cambios políticos discretos, pero firmes. La ley Julia Méndez finalmente fue aprobada a inicios de 2026. Creó un fondo estatal destinado a reabrir expedientes antiguos y dar acompañamiento psicológico gratuito a las familias. Alejandra fue invitada a asesorar la nueva unidad, pero ella pidió mantenerse fuera de los cargos formales. Decía que su papel era de puente, no de figura pública. Prefería seguir en el terreno, recorriendo comunidades y escuchando historias. Uno de esos viajes la llevó a la Sierra de Pénjamo, donde una familia buscaba a una adolescente desaparecida en 2002. El paisaje recordaba mucho a Lima: caminos empedrados, nopales dispersos, gallinas sueltas en los patios. Durante una tarde de descanso, Alejandra se sentó en una banca y observó a los niños salir de la escuela en fila. La escena le trajo la imagen de Julia, con su trenza oscura y sus libretas en la mano. En su mente sintió que aquel rostro ya no pertenecía a una sola persona, sino a todas las mujeres que habían sido silenciadas por intentar decir la verdad.
En paralelo, los medios nacionales realizaron un documental amplio sobre el caso titulado La Maestra del Silencio. Fue transmitido en una cadena pública y luego en plataformas digitales. Combinaba grabaciones antiguas con entrevistas actuales, entre ellas la de Antonia Ávila, la colega de Julia. En un momento, Antonia decía frente a la cámara: ella soñaba con un país donde educar no fuera peligroso. Esa frase se volvió viral. Miles de mensajes llegaron a la producción desde distintas partes del país. Personas desconocidas compartían la historia en redes sociales con el hashtag Version Julia no se escucha. El eco era indescriptible. En Lima, las consecuencias fueron permanentes. El pueblo, antes dividido por el miedo, aprendió a organizarse. Se formó un comité ciudadano encargado de la memoria histórica que cada año realiza jornadas educativas itinerantes. Niños y jóvenes recopilan testimonios de sus abuelos. Mujeres mayores cuentan cómo era la vida antes de la desaparición de Julia. Esas voces fueron reunidas en un pequeño archivo audiovisual que ahora se guarda en la biblioteca municipal, donde cualquier vecino puede escucharlas. La gente volvió a sentirse parte de la historia. Alejandra visitó la biblioteca con frecuencia. Cada vez que podía, hojeaba los libros donados y conversaba con los niños. En una de esas visitas, un pequeño de unos 8 años se le acercó con una libreta y le dijo: «Mi maestra dice que usted buscó a la maestra Julia». Alejandra asintió sonriendo. El niño continuó: «Yo quiero ser policía cuando crezca, pero uno que busque gente, no que los asuste». Esas palabras bastaron para que Alejandra comprendiera que la historia de Julia ya no pertenecía solo al pasado, sino al futuro. A nivel personal, la investigadora seguía enfrentando las cicatrices emocionales que dejó el caso. Durante meses tuvo pesadillas con archivos rotos, testimonios incompletos y rostros que desaparecían entre papeles. Asistió a terapia y aprendió a convivir con la sensación de que siempre quedaban cosas pendientes, pero había algo que la mantenía en equilibrio: saber que la verdad, aunque tardía, había tenido un impacto real en su entorno. En las noches, cuando volvía de los pueblos donde daba charlas, solía mirar por la ventana del auto y recordar la frase del cuaderno rojo: «Los niños recordarán». Eso se convirtió en un mantra para ella. La vida en Lima siguió su curso. Las calles fueron pavimentadas, el mercado remodelado y la antigua casa de los Valdivia, aquella donde habían hallado los cuadernos, fue demolida. En su lugar, construyeron un centro cultural comunitario. Algunos se opusieron al principio, argumentando que el terreno debía quedar vacío como advertencia, pero la población decidió transformar el espacio. «No queremos ruinas, queremos memoria viva», dijo una joven en la asamblea pública. Hoy, en ese mismo sitio, hay talleres de lectura, dibujo y música para niños. En mayo de 2027, Lima recibió una visita inesperada. Un grupo de maestros rurales de Chiapas, Oaxaca y Veracruz llegó para rendir homenaje a Julia. Traían consigo cartas y flores y un estandarte bordado con su rostro. Realizaron una marcha simbólica por las calles del pueblo, encabezada por niños con uniformes escolares. En el acto final, Alejandra fue invitada a hablar. Dijo con emoción contenida: «Julia no fue una heroína de leyenda, fue una mujer común que hizo lo correcto cuando todos callaban. Por eso sigue multiplicándose en cada maestra, en cada estudiante, en cada familia que se atreve a pedir verdad». El aplauso fue tan largo que las palabras se perdieron en el sonido del viento. Con el tiempo, el caso cambió la manera en que las instituciones trataron los expedientes antiguos. Se implementaron protocolos de revisión digital de archivos desaparecidos y se habilitó una base estatal accesible al público. Otras familias comenzaron a preguntar por sus casos pausados desde los 80 y 90.
Algunos encontraron respuestas, otros todavía esperaban. Pero todos coinciden en que la puerta se abrió gracias a la historia de Julia Méndez. Esa misma primavera, Alejandra recibió una carta del hijo de una antigua alumna de Julia. Decía que había escrito una novela inspirada en ella y que deseaba enviarle el primer ejemplar. Al leerla, Alejandra sintió una mezcla de orgullo y nostalgia. Guardó el libro en su escritorio junto al retrato de Julia que siempre llevaba consigo. Entendió que, de algún modo, su misión había cambiado. Ya no era solo buscar a los desaparecidos, sino conservar viva la imagen de los que ya habían sido encontrados. A finales de 2027, el pueblo organizó su primer festival cultural, Voces de Lima. Había música tradicional, lecturas de poesía, exposiciones fotográficas y un pequeño homenaje a las maestras del país. El evento atrajo visitantes de todo el estado. En la clausura, los niños representaron una obra teatral basada en la vida de Julia. Al terminar, soltaron globos blancos que se elevaron lentamente sobre los tejados. Alejandra, observando desde el público, derramó una lágrima silenciosa. La justicia se había transformado en memoria, y la memoria en esperanza. Esa noche, mientras el pueblo apagaba las luces, Alejandra escribió en su cuaderno: los casos no se cierran con las sentencias, sino cuando una comunidad recobra la capacidad de mirar hacia atrás sin miedo. Cerró el cuaderno, respiró hondo y sintió que, por fin, Julia descansaba en paz.